Hola. El 2022 ha sido una montaña rusa para las economías globales. La guerra Rusia-Ucrania condujo a una recesión tanto en Rusia como en Europa. China ya está enfrentando una crisis económica debido tanto al COVID como a los problemas inmobiliarios, y aquí en India ya hemos visto el valor de una moneda subir y bajar como nunca antes, y lo mismo ocurre con las principales monedas de todo el mundo. Además de eso, ahora parece que los Estados Unidos se dirigen hacia una recesión, y esto ha enviado ondas de choque en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la economía más grande del mundo presencia una recesión. Va a tener un efecto dominó en las economías de todo el mundo, incluyendo India, especialmente considerando el hecho de que América es el mayor socio exportador de India. Entonces, en este estudio intentemos entender por qué se cree que América va hacia una recesión, cómo afectará esto a la economía de India, qué pueden hacer ustedes como inversores para beneficiarse de esta recesión, y lo más importante, cuáles son los materiales de estudio que te ayudarán a entender esta próxima recesión económica. Bested presenta este video, pero más sobre esto al final del video. Para comprender el efecto de la recesión en Estados Unidos, primero debemos entender qué es una recesión. Y el dato curioso es que no existe una definición absoluta para la recesión en absoluto. Una recesión es simplemente un concepto subjetivo, y en realidad es determinado por diferentes parámetros por diferentes organismos. Pero dos de las definiciones más populares son: número uno es la recesión técnica, que es cuando hay 2 trimestres consecutivos de contracción del Producto Interno Bruto, debido a que la economía de los Estados Unidos se redujo un 0.6% y un 1.6% en los 2 últimos trimestres. Técnicamente, el país ya está en recesión. Y si recuerdas, lo mismo ocurrió durante el coronavirus disease. La segunda definición está definida por el Buró Nacional de Investigación Económica, que determina la recesión en base a múltiples parámetros. Y esto incluye el empleo doméstico, ingreso personal, consumo, gasto, producción industrial, etc. Similarmente, existen varias definiciones de recesión según distintos organismos. Pero el dato curioso es que literalmente no hay una forma fija de determinar cuándo y qué tan mala va a ser una recesión, porque depende de innumerables factores que incluso las personas más inteligentes del planeta no pueden predecir. Entonces la pregunta es: ¿cómo diablos anticipamos una recesión? ¿Y qué podemos hacer para salvaguardar nuestra riqueza? Bueno, de los muchos métodos, hay uno con el que los economistas han estado más cerca de predecir una recesión. La investigación indica que si hubiésemos interpretado correctamente este gráfico, podríamos haber anticipado todas las recesiones importantes de los últimos 50 años. Este gráfico del que estoy hablando se llama la curva de rendimiento, que no es más que el gráfico de las tasas de rendimiento de los bonos, creo. Tu rendimiento ha sido sobresaliente. Hay curva de rendimiento invertida, a menudo pero no siempre. Puede predecir una recesión. La inversión en la curva de rendimiento que ha sucedido previamente y que ha presagiado una recesión. No es requisito para una recesión, pero es una indicación. Observa esas barras rojas, representan recesiones. La curva de rendimiento es el gráfico. Mira el hecho de que se hunde antes de cada recesión. Si ya conoces el concepto de bono, por favor avanza a esta marca de tiempo. Si no lo conoces, aquí tienes una explicación sencilla. Un bono es un préstamo al gobierno. Por ejemplo, si el gobierno indio necesita 100 crores para un puente, en vez de ir al Banco Mundial, simplemente pedirá prestados estos 100 crores de rupias a los ciudadanos de India. Claramente, una persona no puede darle al gobierno 100 crores de rupias, ¿cierto? Entonces, el gobierno dividirá este bono de 100 crores en 10,000 unidades, siendo cada unidad de un valor de 1 lakh de rupias. Dado que el gobierno no puede atender a todos sus ciudadanos simultáneamente, venderá 5,000 unidades a 2 bancos. Housing Development Finance Corporation e Industrial Credit and Investment Corporation of India comprarán las unidades por 50 crores de rupias cada uno, y luego las venderán a sus clientes a 1 lakh de rupias por unidad. Entonces, cuando 10,000 personas compran una unidad de este bono, esencialmente han prestado al gobierno 1 lakh de rupias cada uno y 100 crores de rupias colectivamente a través de Housing Development Finance Corporation Bank Limited e Industrial Credit and Investment Corporation of India, y a cambio, el gobierno garantizaría que después de un año, 3, devolverá este dinero con un interés del 3%. Entonces, después de 1 año, el gobierno pagará a sus inversores el lakh de rupias más el 3% de interés, que suma 3,000 rupias. Así es como se ve el mercado de bonos ideal. Ahora, el truco aquí es que cuanto más tiempo mantengas este dinero en el gobierno, más interés te darán. Por ejemplo, un bono a 2 años podría pagarte un interés del 3% y un bono a 10 años podría pagarte un interés del 7%. Y aquí es donde entran en juego las fuerzas de oferta y demanda, donde las tasas de interés a corto y largo plazo comienzan a fluctuar. Por ejemplo, digamos que hay un bono a 3 años que se vende a 100 rupias por unidad con un interés del 3% y un bono a 10 años que se vende a las mismas 100 rupias por unidad,
Siendo un bono a largo plazo, su tasa de interés es del 5%. Entonces, si inviertes 100 rupias en un bono a 3 años, obtendrías 3 rupias de interés y 5 rupias de interés para el bono a 10 años. Ahora, cuando trazas esto en un gráfico, así es como se ve una curva de rendimiento cuando estas unidades se venden a 100 rupias por unidad. Escucha esto muy cuidadosamente. Si no hay nadie comprando estas unidades de 3 años de Housing Development Finance Corporation, ¿qué hará Housing Development Finance Corporation? ¿Reducirían el precio de la unidad a 60 rupias? Si Rahul compra esta unidad, aún obtendrá un retorno de 3 rupias por la unidad de 60 rupias, ya que el rendimiento es el mismo. Así, 3 rupias de interés en 100 rupias es el 3%, pero en 60 rupias es el 5%. Si la demanda de las unidades de bonos a 10 años de Housing Development Finance Corporation es alta, el precio de esta unidad subiría a 120 rupias. Sin embargo, como el retorno es de 5 rupias, un interés de 5 rupias, en 120 rupias representa una tasa de interés del 4.16%. Entonces, ¿ves lo que pasó? Debido a las fuerzas del mercado, el interés de un bono a corto plazo se ha vuelto mayor que el de un bono a largo plazo. Como resultado, la curva de rendimiento se invierte. Y cuando esto sucede en todo el mercado entre el rendimiento de un bono a 3 meses y un bono a 10 años, se dice que la curva de rendimiento se ha invertido. Y cada vez que esto ha sucedido en los últimos 50 años hemos visto una recesión. Y en este momento, así es como se ve la curva de rendimiento. Este gráfico muestra cómo era en 2007, en enero 2007. El rendimiento de un bono de 3 meses era del 5.11%, mientras que para el bono de 10 años era solo del 4.76%. Aquí es donde la curva se invirtió. Y vimos la recesión de 2008. Similarmente, en 2000 presenciamos el auge de las .com. Y ahora estamos volviendo a acercarnos mucho. El rendimiento de un bono a 3 meses es del 3.19%. El bono a 10 años está al 3.45%. Entonces está muy cerca de invertirse. Ahora, si este rendimiento a 3 meses supera el rendimiento a 10 años, la posibilidad de una recesión es casi segura. Esto nos indica la curva de rendimiento sobre la próxima recesión. Además de esta correlación, existen varios indicadores de una inminente recesión. La inflación en Estados Unidos está en un récord del 9.1%, los costos del petróleo han aumentado, el Producto Interno Bruto se está desacelerando y los precios del cobre están disminuyendo. Además de la recesión técnica, podríamos enfrentar una recesión pesadillesca a finales de 2022 o inicios de 2023. Esta es la razón por la que hay tensión en todas partes en el mercado. Así que ahora la pregunta aquí es, ¿cómo afectará esta recesión a la economía india? Y como inversores, ¿qué deberíamos hacer para salvaguardar nuestra riqueza? Bueno, cada vez que ocurre una recesión, damas y caballeros, la inflación sube y el gobierno federal aumenta la tasa de interés de los préstamos. Hoy en día el Comité Federal de Mercado Abierto aumentó su tasa de interés política en 0.75 puntos porcentual y anticipamos que los aumentos continuos serán apropiados. El miércoles, la Reserva Federal anunció un aumento en las tasas de interés de 0.75 puntos porcentual. Es el mayor incremento desde 1994. La Reserva Federal hoy está haciendo un movimiento sin precedentes para intentar frenar los precios en aumento al subir las tasas de interés. La Reserva Federal anuncia su decisión sobre los aumentos en las tasas de interés. Y sabes que cada vez que escucho esta noticia diciendo que los federales han aumentado la tasa de interés, siempre me pregunté por qué sería tan importante para la economía india que el banco estadounidense aumente una tasa de interés al azar. Y quiero decir, debes haber pensado lo mismo, ¿no es así? Esto impacta directamente las operaciones de carry trade de divisas, lo que afecta el valor de nuestra moneda, nuestras importaciones y, finalmente, tiene un efecto dominó en nuestra economía. Entonces, ¿qué es esta operación de carry trade de divisas y cómo provoca este efecto dominó? Bueno, como de costumbre, intentemos entender esto usando una historia. Parsh, un multimillonario, desea aumentar su fortuna mediante la operación de carry trade de divisas. Entonces, esto es lo que haría. En primer lugar, verificaría las tasas de préstamo en los bancos de Estados Unidos y revisaría el mercado de bonos en India. Entonces, si los bancos estadounidenses están prestando con un interés del 2% y los bonos indios están generando un interés del 4%, es un mercado adecuado para la operación de carry trade de divisas. Entonces, Parsh ejecutará su estrategia. Entonces, en su primer paso, Parsh pedirá prestado $1 millón del banco estadounidense. En segundo lugar, convertiría este $1 millón en rupias, lo que equivaldría a 80 millones de rupias indias. Convertiría este $1 millón en rupias, lo que equivaldría a 80 millones de rupias indias. Y luego invertiría estas 80 millones de rupias en el bono indio y lo dejaría allí durante un año. En un año, recibiría sus 80 millones de rupias más un 4% de interés sumando 83.2 millones de rupias. Ahora, convertiría esta cantidad a dólares, que ascendería a $1.04 millones. Pero observa, solo debe pagar un interés del 2% al banco estadounidense, o sea, $1.02 millones.
Por lo tanto, pagaría al banco estadounidense 1.02 millones de los 1.04 millones obtenidos del mercado de bonos indio, quedándose con $0.02 millones como ganancia en moneda india. Esos son 16 lakh de rupias, así que ves que simplemente rotando el dinero, Parsh pudo hacer 16 lakh de rupias. Es así como los inversores extranjeros mueven su dinero en los mercados internacionales y ganan a través del comercio de divisas. Y si ves, este comercio de divisas ha sido posible debido a la diferencia en la tasa de interés impuesta por el banco estadounidense versus el interés que está dando el mercado de bonos indio. Y ahora veamos qué sucede si la Reserva Federal aumenta la tasa de interés. Entonces, ahora si el banco estadounidense comienza a imponer un interés del 3%, ¿qué sucederá? Parse deberá pagar $1.03 millones reduciendo su beneficio a solo $10,000, es decir, 8 lakh de rupias. Además de eso, si el valor de la rupia se deprecia de 80 a 82 rupias cuando convierte sus 8.32 crores en dólares, solo tendría $1.01 millones. Pero dado que la tasa de interés de la Fed es del 3%, tiene que pagar 1.03 millones al banco, lo que significa que este comercio de divisas se ha convertido en una empresa con pérdidas para Parsh. Entonces, la moraleja de la historia es que cuando la Fed aumenta la tasa de interés, el comercio de divisas se vuelve arriesgado. Así, los inversores empiezan a sacar dinero del mercado de bonos indio y se orientan hacia el mercado estadounidense u otro país. Y cuando miles de estos inversores comienzan a abandonar el mercado de bonos indio, la demanda de la moneda india disminuye. Como resultado, se convierte en un factor importante por el cual el valor de la rupia disminuye. Y si el valor de la rupia disminuye, ¿qué sucede? Las importaciones se vuelven más costosas, los márgenes de beneficio se vuelven más delgados en cada industria dependiente de las importaciones. Por ende, el precio de los productos sube, generando un efecto cascada en la economía. Así la operación de carry de divisas impacta el valor de nuestra moneda y nuestra economía. Por eso, los titulares de noticias frecuentemente indican que incluso el Reserva Bancaria de la India necesita esconder las tasas de interés para controlar el valor de nuestra moneda. Esta es la primera forma importante en la que una recesión en los Estados Unidos afectará a la economía india. En segundo lugar está la vital industria de tecnología de la información. ¿Sabían ustedes que la industria de la tecnología de la información es una de las industrias más importantes para India, que contribuye alrededor del 8% al Producto Interno Bruto total de India y emplea a alrededor de 5 millones de personas? Además de eso, la industria de la tecnología de la información de India depende tanto de Estados Unidos y Europa, que contribuyeron alrededor del 86% a los ingresos de las empresas de tecnología de la información de India en el año fiscal 22. Si Europa, ya en crisis, y Estados Unidos enfrentan una recesión, la industria de tecnología de la información en India sentirá el efecto dominó. La mayoría aquí probablemente diría que habrá despidos y que la industria tecnológica de India perderá dinero, ¿no es así? Bueno, si te dicen eso, tienes que entender que no comprenden en absoluto el poder del software. En palabras simples, el software en los negocios es como el agua para la vida. Incluso si eres pobre, ahorrarás todo el dinero del mundo solo para comprar agua. Y en el peor de los casos, consumirás menos agua, pero nunca podrás eliminarla por completo de tu vida. Igualmente, el software es tan crucial para los negocios que es imposible dejar de usarlo. Todo lo que puedes hacer es simplemente reducir la expansión o pausar la compra de nuevos programas. Eso es todo. Entonces, en nuestro contexto, las empresas de TI podrían dejar de expandirse rápidamente, podrían experimentar una desaceleración del crecimiento, pero definitivamente no experimentarán una pérdida porque el software para los negocios es como el agua para la vida. Aunque Infosys vio crecer sus ingresos durante Coronavirus Disease, sus márgenes operativos disminuyeron del 25% en 2015 al 21% en 2020. Y de nuevo, después de un bache, está cayendo. Esto es debido a la elevada rotación que la industria enfrenta actualmente. Entonces, cuando llegue la recesión, los salarios de los profesionales de TI pueden no aumentar tanto como lo están haciendo hoy. Por último, veremos un impacto drástico en nuestras ventas de mercancías, para las cuales tenemos grandes clientes tanto en Europa como en los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es el destino de exportación más grande para India, representando del 16 al 18% de nuestras exportaciones totales. Por lo tanto, una recesión en los Estados Unidos llevará directamente a menos exportaciones desde India. Rafiq Ahmed, presidente de una gran empresa de fabricación de cuero en India, habla en términos económicos. Nuevos pedidos verano 2023 han experimentado una caída del 15% en volumen y los pedidos para el invierno 2023 se reducen un 20-25%. Además, la industria de la confección enfrenta una situación similar.
Finalmente, la recesión en Estados Unidos provoca escasez de financiamiento para startups y despidos, afectando los mercados indios. Es posible que ya hayas notado que los inversores están impulsando a estas startups hacia la rentabilidad. Y si hay alguna startup que está muy lejos de ser rentable, está despidiendo empleados o esas empresas están yendo a la quiebra. Como ya discutimos en un episodio anterior, te proporcionaré un enlace en la descripción para entender la crisis financiera de startups en India. Por cierto, no es como si todo fuera malo. Cuando ocurre una recesión, los precios del petróleo tienden a caer durante una recesión. Entonces, si los precios del petróleo caen durante esta recesión, si el gobierno es lo suficientemente amable, podríamos ver que los costos del combustible disminuyen. Por ende, podría funcionar como un equilibrio a la inflación nacional, ya que disminuirán el costo del transporte y los bienes. De manera similar, se espera que los precios de las materias primas caigan aún más. Entonces, si la depreciación de la rupia está bajo control, si no hay guerra que afecte los precios, entonces India podría beneficiarse nuevamente con el bajo costo de las importaciones. Así afectará una recesión en Estados Unidos. A la economía india, ahora, a pesar de haber cubierto tanto, apenas he rascado la superficie. Como ya hay mucha información en este episodio, encontrarás los enlaces a los materiales de estudio en la descripción para ayudarte a comprender esto y otros efectos de la recesión de Estados Unidos. En la economía india. Mientras tanto, mientras la mayoría de nosotros nos ponemos extremadamente ansiosos sobre dónde invertir durante una recesión o cómo proteger nuestra riqueza, tengo que decirte, aunque no soy un experto en finanzas, mi estrategia ha sido muy simple y ha sido súper efectiva. Simplemente invierto en buenos fondos indexados gestionados por bancos de renombre. Eso es todo. Así que en lugar de esperar el momento perfecto, diría que sigas invirtiendo en pequeñas cuotas y automáticamente tus riesgos se equilibrarán a medida que la recesión va y viene. Gracias a Vested, la inversión en fondos indexados también es posible en el mercado de valores de Estados Unidos. Como viste, todas las acciones principales ya están en mínimos históricos. Y Vested te da acceso a más de 1.500 acciones ETFs y una canasta seleccionada de acciones llamada VALOES. Te permite hacer inversiones fraccionadas, mediante las cuales puedes comprar acciones de Apple, Google o Tesla por tan solo $1. Lo mejor es que siguen el esquema liquidación de reservas sustitutivas del Reserva Bancaria de la India, obteniendo los FXVs más bajos. Vested utiliza encriptación de 256 bits y Secure Sockets Layer para salvaguardar los datos del usuario. Si te parece útil, descarga la app Vested usando el enlace exclusivo en la descripción para obtener $10 en tu cuenta y empezar a invertir con Vested. Pasando a los materiales de estudio, lo primero que adjunto es un artículo de investigación sobre la curva de rendimiento y la recesión, y este documento te dará una comprensión profunda de la correlación entre estos conceptos. Además, adjunto el video de Think School del que mencioné antes, que discute la burbuja de startups en India. Y aparte de eso, adjunto el correo electrónico proveniente de Sequoia Capital mismo, que advirtió a los fundadores sobre los tiempos difíciles por venir. Y en tercer lugar, adjunto un artículo de investigación de la Universidad Kellogg's que te ayudará a entender en detalle el concepto de carry trade de divisas. Así que échales un vistazo y déjame saber qué piensas en los comentarios. Eso es todo por hoy, chicos. Si aprendieron algo valioso, presionen el botón de me gusta para complacer a YouTube. Para más estudios empresariales y políticos perspicaces, suscríbanse a nuestro canal. Gracias por ver, nos vemos pronto. Adiós, adiós.